¿Y si este conflicto, el conflicto de Hormuz, fuese el último gran conflicto que vive la humanidad? ¿Y si esta guerra entre Irán, Estados Unidos, próximamente China uniéndose con Taiwán, esta guerra que parece inevitable, y si esta guerra fuese el mal necesario para avanzar como civilización al siguiente nivel? Porque igual que para crecer tu músculo primero se tiene que romper, quizá primero tengamos que romper el sistema actual para fortalecernos como civilización. Este concepto es el que quiero cubrir contigo en el siguiente vídeo. Todo el mundo está interpretando estos eventos, el cierre del estrecho de Hormuz, como si fuese algo negativo, y quizá con un poquito más de perspectiva histórica echemos la vista atrás y nos demos cuenta de que era el mal necesario para poder avanzar. La pregunta es, ¿avanzar hacia qué? Hace apenas unas horas, Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos, en concreto CENTCOM, el Centro de Operaciones del Ejército de Estados Unidos en Oriente Medio, anunció que no iban a dejar pasar a los barcos que entrasen o saliesen de los puertos iraníes. Eso, sumado al bloqueo que está ejerciendo Irán a los aliados de Estados Unidos, hace que no sea muy complicado llegar a la conclusión de que la crisis energética se va a acentuar. Esta escalada va a continuar. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre después? Esperemos que el conflicto sea lo más corto posible, porque parece que la intensidad no va a disminuir. Pero esa intensidad quizás sea necesaria para que aprendamos una lección. Este conflicto que ahora percibimos como algo negativo podría ser el catalizador de la explosión cámbrica de la humanidad. Si me sigues, sabes perfectamente a qué me refiero: la descentralización financiera. Lo que estamos viviendo en realidad no es el colapso del petrodólar, es la descentralización de las finanzas. Y esta condición, la descentralización de las finanzas, es la condición previa para el mayor impulso de crecimiento exponencial de la historia. Lo que el Imperio Romano hizo para las comunicaciones hace 2000 años, la tecnología de contabilidad distribuida está a punto de hacerlo por el dinero. Hoy, como me gusta hacer en el canal, voy a volver a hablar del Imperio Romano trayéndolo al año 2026. El 12 de abril del año 2026, Donald Trump ordenó a la Marina de Estados Unidos bloquear el estrecho de Hormuz, o debería decir, bloquear partes de la comunicación marítima. Irán llevaba días cobrando peajes en activos digitales a los petroleros que cruzaban el paso más estratégico del mundo, y de hecho los mercados han interpretado esta noticia como una amenaza. Los titulares no paran de hablar de crisis, de escalada y de incertidumbre, cosa que se entiende perfectamente si miras las métricas de cómo los barriles de petróleo han disminuido en las últimas semanas. Pero lo que quiero compartir contigo hoy es la siguiente idea. ¿Y si estuviésemos mirando en la dirección equivocada? ¿Y si Hormuz no fuera el síntoma de un sistema que colapsa, sino la ventana que se abre hacia el siguiente nivel de organización humana? ¿Y si la crisis que estamos viviendo ahora fuese en realidad el mayor catalizador civilizatorio desde la revolución industrial? La historia tiene mucho que decir al respecto, y como casi siempre, la respuesta lleva 2000 años esperando a que alguien haga la pregunta correcta. Es el año 312 a.C. y Roma comenzó la construcción de la Vía Apia. No era un proyecto visionario en el sentido que hoy daríamos a ese término, era una necesidad militar. No pretendían impactar a la humanidad 2000 años después, simplemente pretendían mover legiones rápidamente, abastecer guarniciones y comunicar el centro con la periferia del imperio. Hasta aquí, todo normal, parece un proyecto sin más. Pero lo que nadie calculó entonces, y que un equipo de economistas de la Universidad danesa demostró estudiando mapas de luminosidad nocturna de 2010, es que esas calzadas seguían generando prosperidad 2000 años después. Las regiones europeas que fueron atravesadas por esa red viaria romana, 80.000 kilómetros que daban 2 veces la vuelta a la Tierra, son hoy sistemáticamente más ricas, más pobladas y más desarrolladas que aquellas que no lo fueron. Una infraestructura que inicialmente fue construida con un propósito militar y comercial, acabó determinando el destino económico de un continente durante 2 milenios. Europa durante muchísimos siglos ha tenido la ventaja competitiva frente al resto de zonas geográficas directamente por la construcción de estas calzadas romanas. La correlación tiene una excepción significativa: Oriente Medio y el norte de África. Allí, entre los años 500 y el año 1000, las caravanas de camellos desplazaron a los carruajes como medio de transporte predominante, sin ruedas y sin calzadas. El resultado, como te he explicado, es visible hoy en día: regiones enteras que arrastran esa brecha de infraestructura durante siglos. Europa versus otras zonas geográficas del mundo que no disfrutaron de esa infraestructura. Y es que aquí la lección no es menor. La tecnología que adoptas o que no adoptas en un momento determinado puede definir el arco de desarrollo de una civilización durante generaciones enteras. Y el paralelismo con lo que está ocurriendo ahora mismo en el sistema financiero global es demasiado preciso para ignorarlo. Lógicamente, tras las calzadas romanas vino el dominio de los mares: Portugal, España, Holanda, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. La secuencia de hegemonías globales de los últimos 5 siglos sigue con una fidelidad casi matemática la secuencia de potencias navales dominantes. No es coincidencia y no es
casualidad. Quien controla los mares controla el comercio. Quien controla el comercio acuña la divisa de reserva y quien acuña la divisa de reserva define las reglas del sistema financiero global. Primero con el real de A8 español, después con el florín holandés, después la libra esterlina, el dólar americano. Cada una de estas monedas fue la expresión financiera de una supremacía marítima. Y más del 80% de los bienes del mundo se transportan por agua. Un tercio del PIB de Estados Unidos pasa por un solo puerto, el puerto de Nueva York. Y el cableado submarino que sustenta Internet sigue casi con exactitud las mismas rutas del comercio marítimo. Entre 2/3 y 3/4 partes de la energía mundial se produce o transporta por el mar. Es decir, la globalización en su sentido, en su dimensión más física, es un fenómeno estrictamente marítimo. Por eso Hormuz y lo que está ocurriendo con Hormuz es tan relevante. La Marina de los Estados Unidos ha sido durante 80 años el garante del sistema, el policía de los mares que ha hecho posible la fluidez del comercio global. No por altruismo, lógicamente, sino porque el sistema o al sistema le convenía. El dólar era la moneda de ese comercio y mientras el comercio fluía en dólares, la hegemonía americana estaba estructuralmente garantizada. Hasta hoy, hasta el cierre del estrecho de Hormuz. Hormuz es el punto donde ese sistema ha encontrado su primera grieta seria. No porque Irán sea militarmente superior a Estados Unidos, ni lo es remotamente, sino porque la aparición de instrumentos de pago que eluden el sistema financiero basado en el dólar ha creado por primera vez una alternativa funcional a la infraestructura financiera americana. Es más, a Estados Unidos no le interesa que esta guerra sea muy larga, porque en ese escenario Irán se encuentra mucho mejor posicionado que Estados Unidos para que la guerra favorezca a Irán. A Irán le interesa una guerra de desgaste. Y aquí es donde la analogía histórica adquiere toda su potencia. Las calzadas romanas no solo movían tropas, movían ideas, movían el comercio, movían la cultura, movían también enfermedades, por desgracia, pero también prosperidad. La rueda y la calzada no fueron tecnologías militares que luego tuvieron aplicaciones civiles, fueron tecnologías de comunicación que transformaron la organización de la sociedad en su totalidad. Internet siguió exactamente el mismo patrón. Nació como ARPANET, un proyecto de la Comunidad de Inteligencia Americana para mantener comunicaciones operativas en caso de un ataque nuclear, y acabó siendo la infraestructura sobre la cual se construyó el 20% del PIB mundial. El objetivo original era militar, pero el efecto transformador fue civilizatorio. Blockchain y en particular los sistemas de liquidación distribuida que están construyendo empresas como Ripple con XRP o Stellar con XLM están siguiendo exactamente el mismo arco. La pregunta que muy pocos analistas están formulando correctamente no es qué pasa cuando el dólar pierde su hegemonía. La pregunta correcta en todo caso es qué ocurre cuando el dinero, el mecanismo de comunicación del valor económico, se descentraliza de la misma forma en la que se descentralizaron las comunicaciones con Internet. La respuesta que sugiere el análisis histórico es extraordinariamente optimista, aunque no inmediata ni exenta de turbulencias en el proceso. Durante 80 años, el sistema financiero global ha operado con un árbitro único, es decir, Estados Unidos. El dólar como moneda de reserva y SWIFT como infraestructura de mensajería financiera. El Tesoro americano como emisor de activo libre de riesgo de referencia, y este sistema ha tenido virtudes innegables, estabilidad, predictibilidad y profundidad de mercado, pero también un coste estructural que raramente se analiza con suficiente honestidad. Un sistema con un único punto de control es por definición un sistema donde ese punto de control puede ejercer poder coercitivo. Las sanciones financieras, el congelamiento de reservas del Banco Central ruso en el año 2022, las sanciones contra Irán, Venezuela y Cuba. Estas son la expresión más visible de ese poder, pero hay una forma menos visible y más pervasiva de ese mismo coste. El hecho de que billones de dólares de actividad económica potencial en los países de desarrollo hayan sido sistemáticamente lastrados por la incapacidad de acceder a servicios financieros competitivos, por los costes de las remesas, por la lentitud de las liquidaciones transfronterizas y por la exclusión del sistema bancario formal. Hay 1.400 millones de personas en el mundo sin acceso a servicios bancarios. Hay economías enteras en África subsahariana, el sudeste asiático, en América Latina, donde el coste de enviar dinero a otro país puede superar el 7% del importe. Hay empresas en mercados emergentes que no pueden acceder al crédito internacional, no porque no sean solventes, sino porque no están en el radar del sistema financiero tradicional. Un sistema de liquidación neutral, sin soberanía, que liquida en segundos, a coste prácticamente nulo, y que no puede ser instrumentalizado con propósitos geopolíticos, no es solo una mejora tecnológica, es una reconfiguración fundamental de quien puede participar en la economía global. Cuando el dinero se descentralice, no será solo el sistema financiero lo que cambie, será la distribución del poder económico en todo el mundo, en todos sus formatos, en todos los sectores y en todas las industrias. Y el efecto será exponencial. La descentralización de las finanzas es la primera llave que desbloquea las siguientes puertas. La descentralización de las finanzas va a llevar a la descentralización
del resto de sectores en todos los sectores. Los economistas que estudian el impacto de las infraestructuras de comunicación sobre el crecimiento económico encuentran consistentemente el mismo patrón. Los efectos no son lineales, son exponenciales. El Imperio Romano no solo hizo que Europa creciera un poco más rápido que Oriente Medio durante unos siglos, generó una divergencia que 2000 años después sigue siendo visible en los mapas de luminosidad nocturna. Internet no solo hizo que las empresas tecnológicas fueran un poco más eficientes, creó categorías enteras de valor económico que no existían antes. El comercio electrónico, las plataformas, la economía de la atención, y que hoy representan decenas de billones de dólares. La descentralización financiera tiene el potencial de generar el mismo tipo de divergencia exponencial, pero esta vez en la dirección opuesta. En lugar de ampliar la brecha entre los que tienen acceso al sistema y los que no, tiene el potencial de reducirla de forma dramática. Cuando el coste de liquidar una transferencia internacional caiga de días y de decenas de dólares a segundos y fracciones de céntimo, el efecto sobre el comercio entre países en desarrollo será análogo al de la construcción de las primeras autopistas en economías que solo tenían caminos de tierra. No es un cambio incremental, es un salto de categoría. Y cuando ese salto se produzca en las finanzas, el sistema nervioso de la economía global, los efectos se propagarán a todos los demás sistemas que dependen de él: el comercio, la inversión, la innovación, la educación y la sanidad, además de muchos otros sectores. Exactamente como ocurrió con las calzadas romanas, que empezaron siendo rutas militares y acabaron siendo el sistema circulatorio de una civilización. Ormuz no es el fin, Ormuz es el símbolo, no como un símbolo catastrófico, sino como el símbolo de una renovación. Volvamos a Ormuz, por donde pasa, en condiciones normales, una quinta parte de la producción mundial del petróleo, donde Irán está cobrando peajes en Bitcoin y monedas estables para financiar su reconstrucción, donde la Marina americana está desplegando buques de guerra para garantizar el libre tránsito. La lectura convencional de lo que está ocurriendo es la de una crisis geopolítica, pero la lectura histórica sugiere algo muy diferente. Ormuz es el punto donde dos sistemas financieros se están encontrando por primera vez en condiciones de igualdad funcional. El sistema tradicional con el dólar y SWIFT como columna vertebral, y el sistema emergente con monedas estables y redes de liquidación distribuida como infraestructura alternativa. El hecho de que Irán, uno de los países más sancionados del mundo, haya encontrado en las criptomonedas un mecanismo viable de cobro en el estrecho más estratégico del mundo no es una curiosidad anecdótica, es una demostración de concepto. Y una demostración de concepto en el punto más visible del mundo, tiene consecuencias que se propagan rápidamente. Hay un patrón que se repite en todos los grandes saltos tecnológicos. La adopción comienza en los márgenes del sistema, en los actores que tienen menos que perder con el cambio, y sobre todo los que tienen más que ganar. Los primeros usuarios de Internet no fueron los grandes conglomerados mediáticos, fueron universidades y los grupos de contracultura. Los primeros usuarios de los contenedores marítimos no fueron las grandes navieras establecidas, fueron los operadores que no podían competir con el sistema anterior. Los primeros usuarios a escala de los nuevos rieles financieros no están siendo los bancos de Wall Street ni los tesoros nacionales de los países del G7. Están siendo los países bajo sanciones, las economías emergentes con acceso limitado al sistema bancario tradicional y significativamente los operadores del petróleo en el estrecho de Hormuz. Lo que hace este momento cualitativamente diferente de otros momentos de transición histórica es que la infraestructura alternativa no está siendo construida, sino que ya existe y lleva una década madurando. Ripple y XRPL llevan más de 10 años construyendo relaciones con entidades bancarias reguladas en múltiples jurisdicciones, desarrollando la infraestructura técnica para la liquidación interbancaria neutral y posicionándose dentro de los marcos regulatorios que están siendo aprobados en este momento en el Congreso de Estados Unidos. La conexión entre Ripple y la comunidad de inteligencia americana, a través de una docena de funcionarios y consejeros con trayectorias en el Tesoro, la Reserva y la Casa Blanca, no es casual. Es exactamente la misma conexión que existió entre ARPANET y la comunidad de inteligencia americana 5 décadas antes. La historia sugiere que cuando una potencia hegemónica construye la infraestructura del siguiente sistema, no lo hace para perder el control, lo hace para mantenerlo bajo nuevas reglas. La descentralización financiera que está llegando no es el fin de la influencia americana en el sistema financiero global, es su reconfiguración bajo una arquitectura que Estados Unidos está ayudando a diseñar. El estándar ISO 20022, que los principales bancos centrales del mundo están adoptando para la mensajería financiera, define la arquitectura sobre la que operarán los nuevos sistemas. Los activos digitales posicionados dentro de ese estándar, lo sabes perfectamente, son XRP, XLM, XDC, HBAR, SHX y un puñado más. Son, en este análisis, la versión moderna de las calzadas romanas, una infraestructura que se construye con propósitos concretos y cuyos efectos transformadores sobre la civilización tardarán décadas en medirse plenamente. Y Hormuz es la oportunidad que estamos midiendo mal. Hay una tendencia humana muy bien documentada
a sobreestimar el impacto de corto plazo de los cambios tecnológicos y subestimar su impacto de largo plazo. Sobreestimamos lo que puede pasar en 2 años y subestimamos lo que puede ocurrir en 20. En 1995, la mayoría de los analistas serios creían que Internet era un fenómeno de nicho para académicos y entusiastas de la tecnología. El 97% de las empresas de Internet de la primera ola de inversión desaparecieron entre el año 2002 y el año 2000. Y sin embargo, 20 años después, las empresas construidas sobre esa infraestructura representan la mayor acumulación de valor económico de la historia. Hormuz, la Clarity Act, la primera auditoría de Tether,